Buenas noches. El primer punto del acuerdo de La Habana entre el gobierno y las FARC consistió en el uso de la tierra. Para desarrollarlo, el presidente de la República y el ministro de Agricultura comisionaron al director de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Miguel Samper, para que estructurara el respectivo proyecto, que se llama Ley de Tierras. En momentos en que el proyecto está prácticamente listo, parece que ha surgido una verdadera bomba atómica contra el estatuto del doctor Samper. Al gobierno no le gustó el proyecto que el doctor Samper ha preparado. Y todo indica que lo va a separar entre un mini decreto ley y un proyecto de ley estructural sobre el uso de la tierra que irá al Congreso. Nuestro invitado hoy es el doctor Jorge Enrique Vélez, ex superintendente de notariado y hoy director nacional del partido Cambio Radical. Doctor Vélez, ¿qué sabe usted sobre el proyecto de ley o de decreto Ley de Tierras? Lo he estudiado mucho, vi el debate que tuvieron aquí Samper y Laforí, y la verdad yo quiero ser muy justo de lo que he estudiado. Primero me preocupa que aquí sí se está tocando la propiedad privada en Colombia, porque el ámbito de la Agencia Nacional de Tierras la agencia se crea para manejar las tierras del Estado y los baldíos que el Estado adjudique a un campesino. Y cuando usted estudia la ley y la revisa, está metido toda la propiedad privada, y eso no es un campo que le corresponda a la Agencia Nacional de Tierra. Esos son temas del Código Civil y esos son temas de los jueces los que determinarán cualquier tema de propiedad privada. Ese es el primer tema que genera una gran preocupación. Entonces ahí uno demuestra claramente que sí se entra en la propiedad privada. Segundo, cuando hablan de extinción, de dominio y de expropiación, yo no sé para qué meterse en ese tema si el tema de la expropiación ya está completamente arreglado en Colombia y está en la ley 200, está en la ley 160 y simplemente se hace ante jueces y se tiene que indemnizar a la persona con el avalúo comercial. Entonces lo que se estaba buscando en este proyecto de ley o en este proyecto de decreto de ley es que se diera la expropiación vía administrativa. Eso tiene un peligro grandísimo, además porque habla de interés general. ¿Quién define el interés general? Usted se podrá imaginar que yo diga, o cualquier funcionario, no estoy hablando de los de hoy, piénsenlo dentro de 10 años, y diga, ¿sabe qué es que esa finca me parece a mí que es muy buena porque nos puede servir para esto y esto? Entonces prima el interés general sobre el interés particular. Ahí se afecta inmediatamente la propiedad privada. Imagínense que hay un artículo que habla del derecho de superficie. El derecho de superficie inclusive sale de la sentencia de la Corte en el tema de Sidres. Entonces dice, si el que le entreguen el derecho de superficie, el derecho real de superficie, no lo utilizara bien, se podrá expropiar. Es decir, el Estado, sí, después de 30 años, ¿el Estado expropiando al mismo Estado? O sea, yo cuando vi eso yo dije, yo no puedo creer quién se le ocurrió siquiera elaborar esto. Y usted empieza a leer cada uno de los artículos y lo lleva claramente a que estamos mostrando una gran Agencia Nacional de Tierras con unos poderes inmensos, casi que peligrosos. Me parece que las instituciones del Estado no pueden tener poderes tan grandes y uno no puede hacer instituciones a la medida de lo que uno cree, porque es que esto es un proyecto para muy largo. Y el tema de La Habana, fundamentalmente, lo que estaba buscando es tema de titulación, que en eso estoy completamente de acuerdo en lo que el doctor Samper puso aquí. En el tema de formalización hay que hacerlo. Colombia tiene el 60% de las tierras. Exacto. Y obviamente el tema de cómo hacemos productiva la tierra en Colombia. Eso no hay necesidad de hacerlo distinto a seguir la ley 160, reglamentar la 160 y cumplir con esos estándares. Y ahí está el nuevo estatuto de catastro que se va a presentar a Fast Track, donde se van a hacer los barrios que el doctor Samper los explicó aquí, y ahí podemos hacer claramente toda la diferenciación de que sean tierras del Estado, cómo se formaliza, cómo se titulariza, y no necesitaríamos un estatuto de 150 artículos para poder cumplir con esa función. ¿Usted tuvo ocasión, doctor Vélez, de hablar con el ministro de Agricultura sobre este tema? Sí, señor. ¿Y cuál es la posición del ministro? Yo le dije que me preocupaba mucho, porque yo coloqué un Twitter donde le decía al presidente que estaba muy preocupado, que no le estaban diciendo la verdad. ¿El ministro al presidente o el presidente? No, yo le dije, yo escribí un Twitter antier
diciéndole al presidente, presidente, estoy muy preocupado porque no le están diciendo la verdad. Sobre la ley de tierras. Sí, y sí se está tocando la propiedad privada. El ministro me llamó y me dijo en qué sentido, yo le expliqué y me dijo es la misma preocupación que tienen los gremios, es la misma preocupación que tienen todo y vamos a hacer una reunión en el día de hoy, deben estar en la reunión en ese sentido. Eso fue lo que hablé con él, pero sí había una gran preocupación porque, mire, yo quiero contarle al país, con el presidente siempre hubo un tema que nunca dejó que se negociara, recordará en La Habana, no dejó nunca... La propiedad privada. La propiedad privada, eso no se negocia. Y esa línea no se puede atravesar. Yo me acuerdo que una vez me dijo, no atraviese la línea de la propiedad privada. Y en este proyecto de ley, del decreto de ley, se atraviesa la línea de la propiedad privada. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con el doctor Samper? Sí, hablé con él. ¿Y él qué explicación da a su afirmación de que sí afecta a la propiedad privada? Mire, yo hablé muy largo con él en Valledupar y le dije, estoy muy preocupado con lo que está pasando. Y me dijo, no se preocupe, que para eso estamos haciendo los foros y las reuniones y ahí va a quedar todo aclarado y seguramente vamos a quitar algunos de los temas. Y yo le dije, es que no es el hecho de que quite o ponga, es la duda que le está generando al país, es la preocupación que le está generando al país. Recuerde, le decía a Miguel, recuerde que solo hay democracia donde hay propiedad privada. Y eso es lo que hace fuerte la democracia en Colombia, es que tenemos y se respeta la propiedad privada. Entonces, digamos que él me dijo, no, nosotros vamos a cambiar muchas de las cosas y ese es el diálogo que tenemos. La verdad yo no conozco cuál es el nuevo texto, el texto nuevo no lo conozco, no lo sé. Todavía está habilitado el texto anterior, el que se ha discutido. ¿Qué es el que usted está objetando? Es el que yo estoy objetando porque toca, no quiero decir que no hay normas muy buenas, hay cosas buenas en el decreto de 150 artículos, yo creo que hay 40 que afectan la propiedad privada, los otros son temas que realmente el país lo necesita y hay que actualizar las normas, la legislación en materia de tierras, pero creo que el camino no es un decreto ley y que usted hacía la presentación que me parecería oportuno que eso fuera el Congreso de la República y se discutiera ya el marco del manejo de la tierra, pero en el Congreso de la República. Entonces, primera conclusión. Sí, señor. Al ministro de Agricultura no le gusta el proyecto que usted y yo conocemos. No le gusta y además él había oído a los empresarios que tampoco les gusta. Que tampoco les gusta y creo que ese es el mensaje que él iba a hacer hoy, o una reunión que sé que citó a todos los empresarios y a los que se oponían, inclusive creo que estaba también el doctor Samper para discutir ese tema seguramente para llegar a un nuevo acuerdo. Es decir, el proyecto actual no va. Sería el error garrafal más grande que cometiera. No, pero digo, si yo no creo que vaya, por lo que me dijo el ministro, no creo que va. Por eso digo yo, sí. Si el ministro está en desacuerdo con el proyecto, pues eso es obvio que no va. No creería uno que vaya. Y la solución que yo planteaba al presentar el programa parecería ser esa, ¿no es cierto? Y es la más acertada. Es decir, un mini decreto ley, sí. Mini, sin grandes... En el tema de titulación y formalización, para agilizar ese tema que me parece muy importante, yo creo que el doctor Samper tenía razón cuando decía, hombre, hay muchos campesinos que hay que entregarle los títulos, eso estaba identificado, sí. Son 7 millones de hectáreas. Las 7 millones de hectáreas no las inventó nadie, eso hace, inclusive le cuento, eso viene de un proceso que se llama RUPTA, que era cuando a los campesinos los sacaban de la tierra, iban a las personerías y nos trasladaban eso a las oficinas de registro para bloquear. Esas 7 millones de hectáreas están bloqueadas. O sea que sabemos quién vivía allá o quién la ocupaba. O sea, es un proceso que podrá hacer. Y las 3 millones de hectáreas fue lo que recuperamos de baldíos del Estado. Ahí nunca se tocaba la propiedad privada. Eso demuestra que nunca se había tocado el tema de la propiedad privada, que eran tierras realmente que vamos a formalizar o que se iban a formalizar y tierras que se habían recuperado de baldíos robados a los colombianos. Es decir, en el decreto ley sí. sería reglamentada... formalización y titulación. Los que no tienen título. Sí, yo creo que ese es el camino y hacerlo rápido y poder dejar la gran transformación para el proyecto de ley. Claro, entre otras cosas que en ese proyecto de ley debería estar, aquí nos quedamos discutiendo, el tema de tierra se demora 20 años en un juzgado. Aquí tiene que haber cierre, es decir, que se inicie un proceso y se cierre rápidamente para estabilizar la propiedad privada. Eso tendría que ir en un nuevo proyecto de ley. El tema de la adjudicación, el tema del derecho de superficie, el tema del uso, cómo se utilizan los baldíos, porque aquí lo que pasa es que un colombiano se le adjudica un baldío y lo vende a los 10 minutos, el 72% de los baldíos están vendidos, entonces hay que entregárselo a un campesino que lo explote por 7 años. Pero el proyecto Lo traía, sí. Lo traía, eso es de las partes buenas que traía el proyecto. La verdad es que nadie puede vender después de un tiempo largo. Y que las utilice y que realmente sea para la productividad de la tierra en Colombia. Entonces usted dice, la primera parte mala es que sí se pone en peligro la propiedad privada. Sí.
¿En qué artículo y en qué disposición? Cuando la FORI lo decía aquí, y esa fue la discusión que ustedes tuvieron ese día. Primero, en el tema de interés general, es muy peligroso un interés general sin determinar cómo se va a hacer, ¿cierto? Segundo... Pero perdón, sí, doctor señor. Pérez, ¿no está vigente una ley que autoriza eso? Claro, claro que sí, pero con vía judicial Y no con administrativa. y no administrativa y con indemnización. Es decir, que sean los jueces. Que sean los jueces, que sean los jueces. Y para eso no hay que hacer ley, ya existe. O sea, no habría necesidad ni siquiera de hacer ley. Segundo, que creo que es muy importante, el ámbito de la Agencia Vía Nacional de... administrativa quiere decir que sea la propia agencia la que lo haga. Eso no puede ser, porque eso sí generaría un peligro desde el punto de vista jurídico y de la seguridad de la propiedad muy grande. Y a eso es lo que no le gusta al ministro. Eso es lo que no sé si no le gusta al ministro, pero no le gusta a los gremios, por ejemplo. No, pero bueno, al ministro tampoco. Al ministro tampoco, porque obviamente él está reunido con los gremios. Segundo tema, el ámbito de la Agencia Nacional de Tierras. Es que la Agencia Nacional de Tierras no se creó para manejar todo el territorio colombiano rural. Es para manejar las tierras del Estado. Es para manejar lo que le corresponde al Estado. No la finca de Pedrito, Antonio y José. Es que eso es propiedad privada y eso se rige por el Código Civil y eso se rige cualquier problema que haya ante los jueces. Entonces eso no le corresponde a la agencia. Entonces ese ámbito hay que cerrarlo solo a las tierras del Estado, a los baldíos del Estado, al derecho de superficie, al derecho de usufructo, a todo lo que también estaba estipulado en ese proceso, pero no a lo privado. ¿Cierto? Pero ahora, doctor Vélez, yo no conozco el proyecto de decreto a fondo, pero sí, cuando lo revisé en previa a la entrevista con el doctor Samper, me di cuenta que la tierra que él pondría, la agencia, quiero decir, a disposición del campesinado, de los que no son propietarios, es hoy del Estado, Claro. no es propiedad privada. No, pero cuando habla de interés general, está abriendo la posibilidad de que vía administrativa yo declare que esa tierra no se está utilizando y pueda venir al Estado para que se utilice esa tierra. Recuerde que él hablaba que le van a dar 6 meses a la persona para que... Por Dios, eso no da seguridad jurídica. En ese tema, ¿usted sabe qué haría yo o qué propondría yo? Usted tiene tierras que no está utilizando, pues pague impuesto 3 veces impuesto predial o póngale un impuesto bastante alto para que obligue a que sea más fácil utilizarla que no utilizarla. Y así que vía impuestos, usted puede decirle a un privado, oiga, señor, si usted lo que quiere es tener tierra del Gorde, venga, pague impuestos altos. Es más, yo diría, el que utilice la tierra para que sea productivo, debería descontarse lo que pague impuesto predial en el impuesto de renta para que podamos poner a la gente a producir la tierra en Colombia. Pero no, una cosa muy distinta es eso, que es un tema impositivo, a decirle, venga, le quito la tierra porque se la voy a entregar a Pedrito, Antonio, José. Pero ahora, mire, doctor Vélez, como supernotario, usted denunció siempre que la propiedad de la tierra en Colombia no está clara porque nadie tiene títulos. No nadie, la mayoría de la población que hoy la ocupa no tiene títulos. Claro, pero esos son los baldíos del Estado. Por eso. La mayoría. Por eso. Y ese trabajo sí hay que hacerlo. Y eso es lo que yo digo, que en el decreto nuevo debería ir todo el tema de titulación y formalización, que es para eso. Y ahí sí coincido con lo que decía, con lo que hablaba aquí el doctor Miguel, y es generar más propietarios en Colombia. Es pasar, de hoy tenemos 15 millones y medio de predios en Colombia, de los cuales el 70% es rural, urbano, y el 30% rural. Ahí subiríamos por lo menos a 22 millones de predios, porque incluiríamos esa propiedad de los campesinos. Pero entonces, digamos que sería mucho más acertado decir, lo que puede venir es un ajuste al proyecto de decreto ley de tierras y no su eliminación, ¿o no? Lo que podríamos decir es, vamos a hacer un decreto ley, que puede ser para las facultades que tiene el presidente, para poder hacer más propietarios en Colombia, vía la legalización y formalización de los baldíos del Estado, que hoy están ocupados por algunos campesinos que no tienen título. Que no tienen título. Eso sí es. Y lo otro ya es revisar el tema de linderos, que eso podría ser en un proyecto de ley ya de la estructura de la tierra, que se presentaría ante el Congreso y que sea discutido por todos los colombianos y por todos los partidos. Pero lo que no entiendo, y le ruego que me lo explique, Sí. es en dónde concreta y puntualmente está en peligro la propiedad privada inmediatamente después de comercial. Perfecto. ¿Cuál es el artículo del proyecto de decreto ley de tierras que pone en peligro, según usted, la propiedad privada?
es en el tema del ámbito de aplicación y dice, le voy a dar la interpretación. No indica cuál es su ámbito de aplicación, es decir, no expone si es solo para los predios objetos de reforma agraria, es decir, aquellos que maneja la Agencia Nacional de Tierras, que adquiere para hacer reforma agraria, los adquiridos por subsidio o los de los baldíos, o si está dirigido a la totalidad de los predios rurales, ahí están los privados. Entonces, al hacer esa función, la Agencia Nacional de Tierras está metiéndose en los predios de propiedad privadas regidas por el Código Civil, que nada tiene que ver con lo que tiene que tener la función la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, lo que habría que hacer, doctor Vélez, es reformar ese artículo. Pero es que ese artículo es el eje de muchas de las decisiones que están en 20 o 25 artículos. Entonces, como esa es la base de eso, entonces habría que reformar esos 25 para poderlo hacer. Y si quiere hacer una reforma, que bienvenida a la reforma, yo creo que eso todo tenemos que tener apertura, pero llévelo al Congreso de la República, para que haya una discusión nacional, una discusión entre los partidos, realmente cómo tiene que ser, si es que vamos a reformar el Código Civil, porque aquí estaríamos reformando el Código Civil. Pero el doctor Samper no es eso lo que está haciendo, no. Sometiendo a consulta al... No, a consulta a 5 yo supe cómo fue una reunión. Entonces van y él expone muy bien el tema, y los 5 que redactaron el articulado los ponen a montar 5 talleres. ¿Usted qué va a decir ahí? Ahí no se decide absolutamente nada. Distinto fuera que se hace un gran foro nacional, los partidos expongan, los gremios expongan, lleven esto en fast track o llévelo como ley de la República, llévelo al Congreso y hagamos una gran discusión del tema de la tierra en Colombia. Creo que eso sí es fundamental y ese sería la gran apertura. Primero, para proteger la propiedad privada, que hay que proteger la propiedad privada, eso es lo que nos garantiza la democracia en Colombia, y lo otro realmente, lo que tiene que ser más importante en Colombia. Nosotros tenemos que pasar de hablar de titularidad a empezar a hablar de productividad. Yo le repito una frase que lo digo en todas las charlas que hago. Colombia es uno de los 7 países, no somos sino 7 en el mundo, que tenemos la mayor reserva de tierra para producir comida. Y no se entiende que solo tenemos hoy 7 millones de hectáreas productivas, cuando deberíamos tener 40 millones de hectáreas. Eso daría para alimentar no solamente a todos los colombianos, sino inclusive para alimentar a mucha de la hambruna que tiene el mundo hoy en algunos países del globo terráqueo. Una de las cosas que se sabe, doctor Vélez, y usted también lo sabe, es que buena parte de la tierra que estaba en poder de las FARC sería ahora, según el decreto ley que prepara el doctor Samper, entregada a los campesinos que no tienen tierra. Bienvenido, y para eso es, y es lógico. Y tenemos que habilitar la altillanura, y tenemos que habilitar Caquetá, y Bichada, y Guainía. Eso creo que ese es el... Si a mí me dicen que, y si nos dicen a todos los colombianos, vea, ¿sabe qué? Vamos a poner a utilizar toda la tierra y vamos a llevar 250.000 familias que consideres es exactamente igual a la altillanura para que la gente sea productiva, para que tengamos tierras productivas. Estoy seguro que no hay ningún colombiano que no vaya a decir que no. Además le quitamos esa presión a las ciudades y empezamos a recuperar el campo. Para eso es el tema de la paz, para eso es la seguridad que tenemos y que tenemos que tener los colombianos. Eso no lo discute nadie, pero aquí lo que sí no va a aceptar nadie es que me digan, oiga, su tierra, que me gusta mucho, porque como está en el Magdalena Medio, que es el sitio más importante, a mí me gusta mucho la tierrita, venga, yo la voy a declarar de interés general y me la voy a traer para acá. Eso es lo que nadie va a aceptar. Pero digo, doctor, lo que veo es que si se ajusta el proyecto de decreto ley a esas observaciones como las suyas y a las observaciones de los gremios... No va a haber problema, bienvenido, y es lo que el país está necesitando. No es necesario que se elimine. Lo que pasa es que hay muchos artículos que sí tocan con la propiedad privada. Entonces, de los 120 artículos, usted elimina 35 y trabaja con nosotros, no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna dificultad. O sea, porque hay cosas buenas. Aquí no puede dar una rajatabla decir que hay que tumbar todo el decreto. No, hay cosas bastante importantes y buenas que sirven para todo ese proceso de titulación, de formalización y de productividad. Eso es absolutamente importante. El doctor Samper decía en su oportunidad, defendiendo el decreto ley, que el 1% de la población en Colombia es dueño del 50% de la tierra. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto por una razón. Si nosotros tenemos informalidad en el 60% de la tierra, es decir, no tenemos títulos... ¿Que no sabe quién es? Pues, no, usted no puede decir que... El 60% de la tierra... En Colombia no tiene títulos.
Entonces, ahí es informal la posesión. es informal. Hay ocupaciones, si es tierra del Estado, o hay posesión, si es tierra de un particular, que es la diferencia entre uno y lo otro. Y digamos que lo otro, eso no es cierto, no está en el 1%. Es que eso es decir que estaría en 4.000 familias en Colombia. Eso no es cierto. O sea, pero si tenemos 15 millones de folios. Pero sí hay una concentración. Sí, no, claro que hay que reconocer que hay una concentración de la tierra. Y eso es un tema histórico en Colombia. Eso viene desde cuando se hizo el tema de la conquista en Antioquia, cómo en Antioquia se empezaron a meter en el Magdalena Medio, en todo lo que era el departamento de Caldas. Eso es un tema histórico que realmente no vamos a cambiar la historia. Y por eso, de alguna forma, hay que ser productiva la tierra. Y por eso yo digo, mire, esto no podemos tener tierras de engorde. Nosotros no podemos seguir teniendo... Y el que tenga tierras de engorde pague impuestos y pague duro impuestos para que lo obliguemos a ser productiva la tierra. Pero lo que sí nos tiene que permitir a todos es que todo es alta llanura, todo ese tema de lo que se va a extraer de ley segunda, que es todo lo que está en el Nudo Paramillo, la serranía del Pebijá y todo lo de la Macarena. Podamos habilitar todo ese territorio, llevemos a la gente a producir y realmente este país vuelva a tener lo que es el agro. Colombia, el 70% es agricultor. Allá tenemos que llegar a producir comida y a hacer una gran política del agro para el beneficio no solo de los colombianos, sino del mundo. Pero entonces, doctor Pérez, lo que usted tiene claro después de la conversación que tuvo con el ministro de Agricultura, revisando el proyecto de decreto ley del doctor Samper, es que ese proyecto no va. Yo no creería que vaya porque afecta la propiedad privada en Colombia. ¿De eso está seguro el ministro de Agricultura? Ayer que hablé con él, estaba muy consciente de esa situación. ¿De que afecta a la propiedad privada? Sí, porque le hice la misma explicación que le estoy haciendo a usted y que le estoy haciendo a los televidentes. Y él también había recibido ya explicación por parte de los gremios y de algunos expertos en esa materia. En consecuencia, en su opinión, luego del diálogo que tuvo con el ministro de Agricultura, ¿usted cree que el proyecto va a ser dividido en dos partes? Yo creería que lo más sano, y conociendo el pensamiento del presidente en ese sentido del respeto de la propiedad privada, es que se haga un gran decreto ley muy rápido para poder titularizar y formalizar todas esas 7 millones de hectáreas, que vuelvo a repetir, no hay nada de privado ahí, eso no tiene nada que ver con propiedad privada, y obviamente un gran proyecto de ley del manejo de la tierra o de la estructura de la tierra en Colombia. Ahora, usted es hoy director o presidente de Cambio Radical. Sí, señor. ¿Cuál es la posición de su partido? Este partido defiende la propiedad privada como eje fundamental. Y en este partido no podemos permitir que la propiedad privada se vaya a poner en peligro. Yo creo que ese es el eje fundamental que tenemos nosotros en ese respecto, y en eso Germán Vargas ha sido categórico siempre en ese sentido. Y tenemos que trabajar por proteger la propiedad privada, no solamente la que hoy actual, sino a todos esos campesinos que se le va a titular y que se le va a formalizar, también protegerlos a ellos como propietarios. ¿Eso qué va a significar? Pero si no son propietarios, ¿cómo se...? No, por eso hay que sacar una ley para poder titular y formalizar rápidamente. ¿Y no es esta ley? No, parte de esta ley puede ayudar, parte de esta ley, pero no en el ámbito que estaba metido, que es el tema del derecho privado. Entonces, si logramos eso, y este país pasa de 15 millones de predios a 22 millones de predios, yo le digo, ya a mí este país cambió completamente, fortalecemos la democracia, fortalecemos la propiedad privada, y creo que ese es el eje que tenemos que trabajar todos los colombianos, independientemente si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos de centro, si somos de gremios, si tenemos intereses. Pero aquí lo que sí no podemos hablar es de expropiación vía administrativa y ese tipo de ámbitos que no le corresponden a una agencia que está creada para otra cosa distinta a lo que desafortunadamente cayó este proyecto. Es decir, estas observaciones las hace usted primero como ex supernotario que tiene una muy buena información sobre la propiedad de la tierra en Colombia. Y segundo, como jefe y director de Cambio Radical. Y como abogado, que me ha gustado el tema de la tierra y que lo he estudiado y que descubrí cómo se robaron la tierra en Colombia vía jurídicamente, o sea, y también por un compromiso que tengo moral con el país, de que tenemos que velar para que podamos tener una propiedad privada y que esa propiedad privada sea el eje de la democracia colombiana. Y usted asegura, como jefe de Cambio Radical, que el proyecto de ley, de decreto ley, que se llama Ley de Tierras, pone en peligro la propiedad privada. Como presidente de Cambio Radical y como Jorge Enrique Vélez como abogado también. Pues doctor Pérez, muchísimas gracias. ¿Qué pregunta quisiera usted que yo le formulara a mis televidentes a propósito de su denuncia o de su posición o de su opinión? Yo creo que el tema de la propiedad privada, preguntémosle a los colombianos qué es el eje para ellos, la importancia de la propiedad. Si usted se siente seguro de que haya propiedad privada en Colombia, con un tema, con una posibilidad de que haya expropiación por interés general o no. Pero es que la expropiación está consagrada en la ley de hoy, sí, vigente.
Yo creo que lo que tenemos que, yo haría la pregunta en el eje de la propiedad privada, en el eje de la... Sí, digamos, ¿ustedes son partidarios, sí o no, de que se dicte alguna norma que ponga en riesgo la propiedad privada? Exacto. ¿Está bien? Me parece muy bien. El resultado del sondeo, doctor Vélez, saldrá al final de la emisión. Muy amable. Muchas gracias, Luis. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CB.